una nueva clase de la Diplomatura en Formación Política para la Integración Regional. Primero, darle la bienvenida a todos los presentes y a todos los que están en Zoom. Hoy estamos continuando con el módulo de defensa. Para ello tenemos el agrado de presentarles al brigadier retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Gerardo Rubén Videgain, quien es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, oficial del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, especialización en Derecho Bélico y Derecho Internacional Humanitario. Cuenta también con especialización en Gestión de la Defensa. Es además asesor del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, quien nos brindará una clase sobre algo tan importante y novedoso como es el control aeroespacial y la ciberdefensa. Sin más, Gerardo, te cedo la palabra y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los presentes por acercarse, a la Universidad de Avellaneda por la invitación y obviamente a los dueños de casa por facilitar un espacio donde podemos expresar un poquito lo que es el ámbito de la defensa. Y mi idea es un poco continuar la exposición que dio el coronel mayor Granito, que refirió toda la parte doctrinaria. Yo voy un poco más desde lo doctrinario hacia lo táctico. Vamos a tratar de hacer un repaso en líneas generales. Cada tema podría durar tranquilamente una clase, pero vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Y la idea es dejar algunos conceptos, porque estas charlas estas exposiciones para que uno empiece a curiosear, dejarle la inquietud o el bichito para que uno empiece a investigar. Evidentemente acá en 2 horas no vamos a ser todo expertos, pero sí dejar algunos lineamientos para irse a su casa con la inquietud de empezar a investigar un poco más. Y donde hay gente que se está preparando para conducir destinos desde el país, es bueno estar preparado o formarse, particularmente en este momento en el área de lo que nos atañe, que es el área de defensa. Esto no es el temario, pero sí en líneas generales son los temas sobre los que vamos a tratar y les dejo la inquietud para ir pensando para el final. Voy a hacer un poquito de trampa en la exposición, pero tratar de ver temas tan disímiles como ciberdefensa, el proyecto satelital, SINVICA y Comando Aeroespacial, ¿qué tienen en común? Aparentemente no hay nada que lo relacione, muy pocas cosas. Así que un poco la idea es ir a través del desarrollo de la charla y llegar al final a ver cuáles son las conclusiones, a ver cuáles son los puntos que unen estos temas que pueden ser aparentemente distantes unos de otros, o no tienen relación, o poca relación. Pero bueno, es la trampa del expositor. Bueno, el primer tema que vamos a ver, que dejó manifestado para desarrollar precisamente en esta charla el coronel mayor Granito, fue el tema ciberdefensa. Empezando, vamos a ver, pero no sé si se escucha, se me pierde por ahí cuando giro, el tema del Comando Conjunto de Ciberdefensa, el cual fue creado por la resolución ministerial del Ministerio de Defensa, la 343, en el año 2014. Yo de eso tengo un recuerdo vivo, porque si bien yo era en ese momento el J6 del Estado Mayor Conjunto, cuando se creó tuve que colaborar con toda la parte de comunicaciones, cableado todo en el edificio que hice ciberdefensa, así que no digo que es la criatura mía porque tuvo un general a cargo, pero puedo decir que fue un poco el tío de ese trabajo. Así que uno se siente orgulloso cuando se desarrollaron cosas y tuvo una pertenencia de cosas que se lograron y que aún hoy se mantienen, a pesar que otras gestiones intentaron correrla o bajarle el valor a algo tan importante como es la ciberdefensa.
Antes de comenzar o entrar, hay que tener algunos temas, algunas consideraciones o entender para empezar a desarrollar el tema de ciberdefensa. Entender cuál es la política que persigue la Argentina, cuáles son sus intereses vitales, o entender qué es la amenaza. Por doctrina, la Argentina no tiene por doctrina ser ofensivo hacia terceros países, sino tiene una capacidad de defensa o defenderse de amenazas externas de gobiernos o repeler esas agresiones de otra fuerza de un país organizado. ¿Cuáles son los intereses vitales o que defienden los intereses vitales? La protección de la vida, de los bienes, la libertad de los ciudadanos y habitantes, la capacidad del Estado para el sostenimiento permanente del sistema de gobierno representativo, republicano y federal en el marco del sistema de vida democrático, el pleno ejercicio de la soberanía nacional y el sostenimiento de la autodeterminación de nuestro pueblo. Esto poco lo quiero refrendar porque vamos a tocar o vamos a nombrar a lo largo de la charla los intereses vitales y a cuál es el sistema de defensa o el que hace el instrumento militar de las Fuerzas Armadas. Entonces, antes de comenzar o estar repitiendo, era un poco aclarar a qué nos vamos a dedicar o cuando nos referimos a defensa o el uso de la defensa del instrumento militar y de los intereses vitales. La ciberdefensa ha comenzado o ha generado un ámbito de lucha o de combate fuera de lo tradicional, que fueron los tres aspectos que eran tierra, aire y agua o mar. Atraviesa o es transversal a esas tres actividades, más sumándose en el tiempo, el espacio, la lucha al espacio, y aparece la ciberdefensa como una nueva, o a muchos lo denominan como el quinto dominio, la quinta fuerza que atraviesa las anteriores. Y es un enemigo en el cual nosotros no lo tenemos visible como podemos tener un avión, un barco o un ejército, algo que sea realmente visible. El enemigo es invisible, atraviesa nuestras redes, no lo vemos, no sabemos si tiene gran capacidad, poca capacidad, si es poderoso, es interno, es un grupo guerrillero, es delictivo, tiene varias caras en las cuales nosotros no podemos identificarlo a simple vista. Por eso la necesidad, o surgió la necesidad, de generar, o para proteger las redes del instrumento nacional, de la defensa y de las Fuerzas Armadas, la necesidad de generar este comando de ciberdefensa, para protegerse de todo lo que existe en el ciberespacio, que es la protección de todas las infraestructuras y fundamentalmente de todas las que ustedes están viendo ahí en la proyección, que es la que nos impide tener esa capacidad de resiliencia o de recuperación si somos atacados, que es la destrucción de la información. O sea, es la negación a tener o recuperar nuestras capacidades o poner rápidamente nuestras capacidades en movimiento. Esto es donde fundamentalmente se está buscando, o qué es lo que busca algún ataque en el ciberespacio, es la creación, procesamiento, almacenamiento, transporte y la destrucción de información. Cuando uno dice esto, dice, bueno, va a crear, no, ellos van a tratar de tomar todo lo que tengamos en nuestras redes o en los data centers o todo lo que tengamos almacenado, transportar o recuperar esa información. Hay países que buscan para generar problemas en el ámbito civil, crisis. Normalmente también los chinos trabajan mucho, pero tratando de robar información, no de generar daño en otros países, pero sí robar información. O sea, hay diferentes objetivos. Y tenemos, ¿no es cierto?, gente que está pasando al otro lado, que están en el ciberdelito. Pero no nos vamos a ir a la parte de la seguridad, sino nos vamos a mantener en lo que tiene que ver con la defensa, con lo que tenemos que ver con la protección de la defensa del instrumento militar,
de la defensa nacional y con la protección de aquellos objetivos estratégicos de interés de la defensa y del instrumento militar. Esto es un poco un gráfico para un poco llamar la atención y ver lo que normalmente sucede en el día a día. Algunos tan exagerados, pero así es un poco cuando uno visita un centro de comando y control, o pueden ver en algunas páginas, buscar algunas aplicaciones, lo que está sucediendo en el mundo en el ataque de ciberespacio. Por ahí algunos, como la de la derecha, es un poco menos potente, acá un poco más visible, pero esto es una idea, o lo que busco acá, que se lleve la idea de lo que está pasando día a día en este momento, con mayor o menor intensidad. Esto es lo que pasa. Fíjense que normalmente esto representa sobre Estados Unidos y sobre el continente europeo, donde están las mayores manifestaciones o intercambio de intrusión hacia, no solamente hacia objetivos militares, sino también en el marco de empresas, entre privados, otros organismos del Estado. Pero esto es un poco lo que pasa todos los días y esto es lo que tienen que luchar la gente que está en ciberdefensa. Por ahí es aterrador, pero esto es lo que nos está pasando. Por ahí no lo vislumbramos en el día a día pero uno cuántas veces en el teléfono recibe un montón de mensajes basura, etcétera, y no lo medimos, no lo dimensionamos. Bueno, esto es más o menos lo que sucede en el día a día en el mundo. Sin contar que los países como China o países asiáticos también tienen un volumen bastante semejante de intentos de intrusión. Bueno, con ese fin, como dijimos, en el año 2014 se crea el Comando de Ciberdefensa, que está en la zona de Puerto Madero. Era una antigua instalación de la Armada que fue cedido al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor Conjunto, donde poco a poco se fue armando el Comando de Conjunto de Ciberdefensa, en los cuales está a cargo de un general y participan personal de oficiales y suboficiales de las 3 fuerzas y personal civil. Este es la mano operativa que tiene por responsabilidad primaria defender todas las infraestructuras militares del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas. A su vez, esto generó la creación en que las fuerzas, la existencia de las direcciones generales de ciberdefensa en cada fuerza. Por ello, el primer paso lo dio el Estado Mayor Conjunto para proteger estas infraestructuras, o las infraestructuras del instrumento militar, y como ya les dije, de la defensa nacional, o participan o colaboran con la defensa nacional, y particularmente de aquellos que sean de interés de la defensa nacional. Básicamente esto para que tengan idea de cómo es la portada y cómo está la gente distribuida, realizando las tareas permanentes de monitoreo y escaneo, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el Comando Conjunto de Ciberdefensa es un elemento de conducción operacional del instrumento militar, o sea, es el responsable de las operaciones, que tiene relaciones de comando y funcionales con las organizaciones de ciberdefensa, o sea, es la unidad rectora o esa relación de comando es la unidad rectora de la ciberdefensa del instrumento militar y tiene relación funcional, o sea, fija estándares o procedimientos sobre las ciberdefensas de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército de la Armada como del Ejército. El cumplimiento siempre tiene que estar o está regido por el marco legal vigente. Hoy el Comando de Ciberdefensa, como les dije, tiene relación solamente en defender el instrumento o las unidades o las redes del instrumento militar. Y como dije, los efectos de funcional sobre las políticas de defensa en las otras fuerzas.
buscando ¿qué? La estandarización y la integración de los diferentes sistemas. Esto es un proceso que se lleva desde hace bastante tiempo, porque las fuerzas tenían sus data centers, sus sistemas informáticos propios, inclusive el Estado Mayor. Lo que hubo que en el tiempo ir buscando estandarizar equipos, porque básicamente los hardware, todo lo que es hardware, es bastante similar, pero las diferentes empresas tienen software, entonces a veces la compatibilidad de los software o de los sistemas de aplicaciones son diferentes porque son propios y donde las empresas usualmente ganan dinero y quieren tener clientes cautivos. No es como otras épocas donde las cuestiones eran un poco más comunes y más usables por todos. Todo lo que es software normalmente tiene un título propietario que no siempre permite integrarlo con otros tipos de software. Entonces, esto fue todo un proceso donde desde el Comando Conjunto de Ciberdefensa hubo que trabajar en la estandarización y la integración de los diferentes sistemas. Si no, no tiene mucho sentido generar políticas de protección. Bueno, básicamente lo que busca el Comando Conjunto de Ciberdefensa, su misión principal es la de conjurar y repeler contra las infraestructuras críticas de la información, los activos del sistema de defensa nacional y su instrumento militar. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué nos referimos con infraestructuras críticas. Este es un tema que se ha discutido bastante a nivel mundial, porque no solamente afecta a las cuestiones de la infraestructura militar, sino también de todos los organismos u otros organismos del Estado Nacional. Bueno, normalmente la ciberseguridad como procedimientos son similares, pero vamos a ver, acá nos vamos a enfocar particularmente en lo que es la ciberdefensa, que busca protegerse de las amenazas, que busca explotar nuestras vulnerabilidades. Lo más importante en la ciberdefensa es no solamente saber repeler ataques, sino tener bien claro cuáles son nuestras vulnerabilidades. Porque es ahí donde, con la inteligencia que hace un posible intruso, va a tratar de detectar, de ver dónde puede ingresar. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son nuestras vulnerabilidades. Nunca vamos a estar al 100% de nuestras capacidades, entonces tenemos que tener bien claro por dónde pueden entrar para tener un control y un monitoreo de nuestras debilidades. Esas vulnerabilidades que buscan exponer o atacar a esas infraestructuras críticas. Como ven, todo esto sigue un ciclo, ¿no es cierto?, tipo de sistema horario que busca exponer nuestros riesgos y nuestras vulnerabilidades. Por eso la necesidad que vamos a ir viendo en la próxima placa, donde fundamentalmente la actividad, de eso lo que vieron en esa placa en la sala, es el monitoreo, a través de la observación, la vigilancia y el control, tratando de ¿qué? De tener una detección temprana para dar respuesta a todo incidente o ataque cibernético a través del ciberespacio. Fundamentalmente es esta la actividad, monitorear y tratar de anticipar cualquier ataque o intrusión que nos afecte a nuestras redes del sistema o vulnerar las redes de comando y control de las Fuerzas Armadas. ¿Qué son los puntos de control? Mirando en el sistema horario y empezando de la parte superior, vamos a ir viendo rápidamente desde la parte superior, tenemos la seguridad de borde. ¿Qué es borde? Es donde se inician nuestras redes. Acá quiero aclarar algo que por ahí lleva a la confusión. En las Fuerzas Armadas, los que diseñan las redes de comunicaciones como de informática son las direcciones generales de comunicación informática de cada fuerza. La ciberdefensa, o los organismos, las direcciones de ciberdefensa, como el Comando Conjunto, son las responsables de la custodia
de esas redes. Si lo queremos trasladar a la vida del cuartel, vendría a ser el puesto de guardia, ¿no es cierto?, que está al ingreso de la unidad. Un poco trasladando esto a lo que es la seguridad de borde, sería poner las medidas de seguridad y de control, sería el centinela que tenemos en el ingreso de la unidad. A partir de ahí es lo que nosotros llamamos, donde tenemos que tener los primeros avisos de si hay una intrusión o no hay una intrusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A través de cuidar ¿qué? Nuestras infraestructuras, que son fundamentalmente las redes de informática, de comunicaciones y todos aquellos los aparatos, llámese los computadoras, data centers, etc. Todo aquello que permite o conectan a las Fuerzas Armadas a tener el comando y control. Lo otro que tenemos que buscar a través de esto es tratar de desarrollar a nivel de nacional aquellos software que nos permitan proteger y dejar de tener la dependencia de productos que sean generados o producidos en el exterior. También hay que tener en cuenta en esto, cuando yo les dije hoy de las infraestructuras críticas que son de la defensa nacional, si yo les digo que la central de Atucha es una infraestructura crítica, y seguramente la mayoría me va a decir que sí. Y todos deben suponer o deben asumir que para que funcione la central de Atucha está conectada a alguna de las redes de internet de cualquier proveedor que tenemos en el país. Y no es así. La central de Atucha no está conectada, o su funcionamiento interno está desconectada de cualquier red de internet. Tiene sus propias redes internas. Internet no entra ni hace funcionar Atucha. Entonces dice, bueno, estamos protegidos. Tenemos los gendarmes afuera, no tenemos problema. Pero la central tiene un montón de elementos que se manejan electrónicamente o tienen dispositivos electrónicos. ¿Quién me puede asegurar que, por ejemplo, las válvulas que regulan la cantidad de agua, donde están los ánodos y los cátodos que generan, cuando subimos generamos mayor o menor potencia, en algún momento la válvula genera una acción diferente a la que fue prevista? El fabricante, eso también tenemos que controlar en esta industria, que el fabricante o el proveedor de ciertos elementos que hace funcionar, en este caso pongo un ejemplo, a la central Atucha, no haya sido intrusada previamente, y que cuando nosotros colocamos una válvula, la hacemos funcionar, ante ciertas órdenes no funcionen o respondan de la manera deseada. Por eso, cuando yo decía, no solamente hay que controlar o supervisar que la protección del instrumento que hace la defensa nacional, sino de aquellos que son elementos críticos de la defensa nacional o que hacen a la seguridad nacional. Así hay un montón de ejemplos de una represa, de la fabricación de aviones que llevan chip, un montón de cosas integradas, que se coloca un virus que ante cierto tiempo o órdenes del avión reacciona de una manera diferente a la esperada. Por eso la ciberdefensa, en este caso se ocupa de instrumento militar, pero el país debe estar comprometido en proteger todos los activos de la defensa nacional. Cuando hablamos de defensa nacional y hablamos de infraestructuras críticas, también hablamos de la fabricación de aquellos elementos que hacen al elemento militar. La formación, en esto se ha dado un gran paso porque no había una estandarización del personal. Ya lo vamos a ver un poquito más de detalle, pero esto fue con la creación del Instituto de Ciberdefensa, donde se está formando el personal de oficiales y suboficiales. Esto lo que busca es estandarizar y formar a la gente en todo lo que es las doctrinas y los procedimientos. Las políticas de seguridad de la información,
que todos los medios o protección de todos los medios de comunicaciones que puedan difundir cualquier tipo de alerta o hacer las comunicaciones a la sociedad. El reconocimiento de la conciencia situacional, tener el comando y control, y algo que es muy importante, que es la ciberinteligencia y la forencia. La forencia no es la forencia que o similar cuando hay una revisión de un cadáver. Acá, después que fuimos intrusados y se detecta la intrusión a un sistema, es el análisis de ver de dónde vino, cómo vino, hacer todo el estudio para poder prevenir o generar las medidas para que eso no vuelva a suceder. O sea, es el diagnóstico de algún ataque y analizar de dónde vino, las consecuencias y las potenciales consecuencias, y generar las medidas para evitar que eso vuelva a suceder. ¿En qué está todavía, hablando y siguiendo la línea de las vulnerabilidades? No hay todavía en la Argentina una suficiente capacidad del aspecto legal, porque después de la forencia viene la denuncia, y no hay una gran cantidad de abogados que nos permitan denunciar los hechos, porque podemos identificar, no sabemos si viene de un ciudadano argentino propio, viene de un tercer país. Probablemente uno puede simular, generar desde un país B, simular que viene el ataque de un país B para que entre al C. Entonces, todo eso es bastante complicado desde lo legal. En Europa, realmente, y particularmente la OTAN, sí le está poniendo mucha énfasis, ha generado una escuela en España de este tipo de formaciones, de abogados que le permitan, después de resultados, generar las denuncias pertinentes de aquellos países o personas para después condenar que hayan generado una agresión a la infraestructura crítica de un país. Eso es si bien hay gente, todavía es una vulnerabilidad que tenemos en la Argentina. Bueno, acá otro motivo que a veces normalmente es de confusión, y tratamos de separar, es diferenciar, y se los puse desprofeso uno al lado del otro para distinguir la diferencia, porque muchas veces se repite en varios lados o se da por lo mismo lo que es ciberdefensa y lo que es ciberseguridad. Básicamente, la ciberdefensa es prevenir los ciberataques y la ciberexplotación. Cuando hablamos de ciberataque, estamos hablando de todos los ataques que suceden en el ciberespacio hacia los sistemas o las redes informáticas de comunicaciones propios de las Fuerzas Armadas, a las infraestructuras críticas operacionales, y que sean, o todos los que afecten la defensa nacional. Mientras que la ciberseguridad es la responsable de protección de las infraestructuras críticas de la información. Cuando hablamos ciberdefensa, estamos hablando de instrumento militar y de lo que tenga que ver con la defensa nacional. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de infraestructuras críticas de la información. Estamos hablando de medios, difusión, radios, es otro ámbito. Esto que es importante que quede claro para que no lleve a confusiones, porque muchas veces cuando uno escucha televisión o en diarios, estos términos son muy tendientes a confundirse o a nombrarse de manera bastante similar. Y son dos cosas diferentes. Acuérdense, la ciberdefensa tiene una responsabilidad directa sobre la protección de las redes de comunicaciones y todo lo que tenga que ver software o hardware o de las estructuras del instrumento militar. Mientras que la ciberseguridad afecta a las infraestructuras críticas de la información. Y después también han escuchado lo que es el ciberdelito, que es otra cosa, que es una cuestión simplemente policial, no por simple, sino de todos aquellos que son delitos que son tratados de otra manera,
que no tiene que ver nada acá ni con la ciberdefensa. Que esto lo puse, profesor, un poco para distinguir y que esos términos no se confundan, que normalmente uno en la vida diaria o en notas periodísticas se los toma de manera semejante, y no es igual. También de la misma manera, siguiendo la misma línea de pensamiento, les coloqué qué es la ciberdefensa y la ciberseguridad. El Comando de Conjunto de Ciberdefensa es el responsable de ejercer la conducción de las operaciones militares del instrumento militar, el cual es su misión principal. Mientras que la Dirección de Ciberseguridad, como lo hemos dicho, es la protección de las infraestructuras críticas de la información, de todo lo que tenga que ver con los medios de difusión. Volvemos a lo mismo, el Comando de Ciberdefensa es el responsable de ejecutar todas aquellas operaciones o misiones, coordinar con las otras fuerzas, todo lo que tenga que ver con la defensa nacional del instrumento militar y de sus infraestructuras críticas. Mientras que la ciberseguridad en la Argentina se ocupa de la protección de las infraestructuras críticas de la información, del sector público nacional. Habiendo aclarado esto, estos son términos que normalmente se los nombra en muchas charlas, exposiciones, como si fuera lo mismo, y no es lo mismo. Bueno, siguiendo con el tema, acá voy a tomar dos puntos, que es el Comité de Infraestructuras Críticas de la Información y de la Defensa y el Centro de Supervisión y Control de la Gestión de Ciberdefensa. Los tomé juntos porque uno está relacionado con el otro y no tiene mucho sentido separarlos, porque están correlacionados unos con otros. Un poco, como dije anteriormente, hay que, antes de entrar sobre el comité y la gestión, un poco hay que definir o entender a qué se definen o qué se identifica como activos digitales críticos, qué son las infraestructuras críticas y cuáles son las infraestructuras críticas de la información. Los activos digitales críticos son aquellos que soportan el funcionamiento de las infraestructuras críticas del sistema de defensa nacional. ¿Cuáles son esas infraestructuras críticas? Son aquellas que son indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad: la salud, la seguridad, la defensa, cuya destrucción o perturbación total o parcial afecte o impacte significativamente en el funcionamiento de una nación. Ustedes recuerdan hace unos años que fue muy conocido que en Gran Bretaña fue hackeado el sistema de salud. ¿Cuánto tiempo pasaron hasta recuperar el sistema de salud? No solamente se tomaron historias clínicas, sino fueron sistemas quirófanos, no pudieron operar, fueron afectados los sistemas de respirador, etc. Fue un problema bastante grande. Eso afecta, ¿no es cierto?, al sistema crítico, uno de los sistemas críticos o esenciales de la sociedad, como por ejemplo la salud. Ustedes piensen que se ha afectado el sistema de tránsito aéreo en la Argentina. El problema no son los aviones que están en tierra o que nosotros nos demoremos en salir en un vuelo. ¿Qué hacemos con las aeronaves que están en vuelo? Las indicaciones de los radares que pueden ser afectados por ese sistema, donde el operador o controlador de torre tiene en una posición una aeronave y dirige a ese piloto a un aeropuerto, tiene la seguridad de que lo está dirigiendo correctamente, que lo que él está emitiendo es lo que se está recibiendo del otro lado, la posibilidad de accidentes. ¿Cómo hacemos aterrizar todo ese sistema? Vuelvo a repetir, acá vuelvo a entrar el término nuevamente: aquellas infraestructuras críticas que hacen a la defensa nacional. Porque no poder poner un avión en el aire afecta no solamente a la aviación civil, sino que tampoco permite el despegue. Y si no permite el despegue, no permite el despegue de un avión civil y de un avión militar. ¿Sí? Uno acá empieza a entender cómo se empiezan a concatenar una cosa tras la otra. Independientemente de las cuestiones, ante cuestiones de seguridad nacional,
una aeronave en caso de riesgo de ataque, si es de un agresor externo, de alguna manera va a despegar, con un riesgo. Pero tenemos aviones civiles con pasajeros, con aviones de diferentes nacionalidades, no todos argentinos. Entonces piensen que aproximadamente en Ezeiza tenemos 25.000 vuelos, entre vuelos que aterrizan, despegan o sobrevuelan Ezeiza, que vienen de Uruguay o de Chile, que van hacia Europa. 25.000 vuelos. O sea, tenemos un montón de aeronaves, no solamente de aerolínea o de Austral, sino de otros países en el espacio aéreo nuestro, a los cuales hay que darles la seguridad, porque nosotros estamos adheridos a la OASI y nos hemos comprometido a darle la seguridad a esas personas, sean nacionales o sean extranjeros. Entonces, muchos quizás de ustedes el día de mañana les toque estar en puestos de decisiones, y hay cosas que a veces descuidamos, que son las licencias, las protecciones, los firewall, etcétera, etcétera. Todavía no hemos tomado totalmente la conciencia de decir, y bueno, esto no va a pasar, o no gastamos plata, porque lamentablemente en esto de la ciberdefensa no se ve, a veces no se puede tocar. Lo único que vemos de un extremo, una pantalla o algo como yo les mostré esa foto, que es la idea para que tengan idea, pero es algo, como le dije al principio, yo puedo enfrentar un ejército, un tanque, veo el tanque, veo el avión, veo el barco que me está tirando, pero si en defensa no veo al oponente, no veo con qué me está tirando y de dónde me está tirando. Y quizás me esté tirando de una tercera o cuarta posición que yo no puedo visualizar en forma inmediata. Esto no es algo sencillo ni fácil, y cada vez esto se está extendiendo con mayor intensidad en el mundo, y cada vez hay mayor capacidad. Como todo empieza a desarrollarse y se van sumando no solamente fuerzas de un país, sino que se van sumando civiles, gente de la guerrilla, el narcotráfico. De hecho, en el último informe que sacaron las fuerzas de seguridad, en el primer trimestre de la Argentina 2023, el país con más ciberataques fue la Argentina de Sudamérica. El primer trimestre fue el país con más ataques, fundamentalmente generado por el tema del ciberdelito. Bueno, habiendo hecho nuevamente esta distinción entre que son infraestructuras críticas y las infraestructuras críticas de la información, vamos a ver cuáles son aquellos activos digitales críticos, que son los aspectos financieros, a las administraciones públicas, el agua. Estamos hablando de cosas diferentes, pero en Uruguay hoy tiene un problema, no es por un ciberataque, ¿no? Pero dicen todo el problema que tiene Uruguay por la falta de agua. Póngase usted, podemos generar que la sociedad de una ciudad, o por ejemplo en Buenos Aires, ataquen a esa, le modifiquen las proporciones de todos los químicos que se hacen para purificar el agua en pequeñas porciones. Generalmente podemos generar una catástrofe, una epidemia, algún tipo de enfermedad, que ocupemos rápidamente los baños porque el agua no viene en las condiciones de salubridad que corresponde, en lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Simplemente modificando o alterando algunas proporciones de los productos químicos o el proceso. Y uno dice, ¿se puede hacer daño? No, nadie estamos hablando ni siquiera de matar, de generar, ¿no es cierto?, que se altere por generar una situación irregular, poner en colapso el sistema hospitalario o de sanitario de un país o de una ciudad. Porque de golpe la ciudad está preparada para atender X cantidad de pacientes, y de golpe podemos generar que vayan
el doble, el triple de gente en el mismo momento y no va a soportar la ciudad. Entonces podemos generar un montón de crisis desde pequeños actos. Tema de la alimentación, alterar las condiciones, tema energía. ¿Se acuerdan? No fue esto un ataque cibernético, pero ¿se acuerdan hace 2 o 3 años el Día del Padre cuando hubo ese corte de luz? ¿Cómo quedamos todos? Y fue una cuestión accidental y se pudo detectar, o sea, no hubo que luchar contra nadie para restituir el servicio. Fue una mala operación que se conoció y se pudo restituir el servicio. Pero cuando lo genera desde el ciberespacio, va a introducir virus, los cuales hay que detectarlo, eliminarlo y volver a tener la capacidad de resiliencia para recuperar el servicio. No es tan sencillo. Sin energía, a ver, cortes de luz que tenemos, nos volvemos todos locos. Porque toda nuestra vida funciona alrededor de la energía. Y así podemos dar un ejemplo tanto del espacio, no hablemos de la energía nuclear si alteramos una planta, las cuestiones químicas, de investigación, salud. Uno dice los químicos. Químicos se utiliza sobre todo para la fertilización de diferentes productos o alimentos que están relacionados. El que planta o el campesino pone o aplica sus químicos, pero lo que ve es una bolsa, un líquido, pero no hace la comprobación si las proporciones son exactas o no de las que uno coloca el veneno para eliminar plagas o mejorar la producción, y resulta que lo único que está haciendo es inducir o colocar un veneno en ciertos productos. O sea, hay un montón de variables que podríamos estar un día entero de buscar valorizaciones. Por eso yo le decía, no solamente la protección, por ahí nos quedamos en que tenemos que cuidar cierta unidad militar, la fábrica o la unidad militar, sino que hay otros elementos que pueden afectar a la defensa nacional que no sea el instrumento militar, pero que sí van a generar que las Fuerzas Armadas tengan que salir o a dar respuesta o a colaborar con el Estado Nacional. Pero nosotros, igual que el resto, podemos tener alguna capacidad remanente, por ejemplo de energía, con grupo de electrógeno, pero no son infinitas. Porque en algún lado, en algún momento el grupo electrógeno va a necesitar combustible. Si yo no tengo las plantas de combustible en estación de servicio, no puedo llegar a bombear, pero no puedo ir a bombear la cantidad de combustible que necesito para mantener todo esto en funcionamiento. O sea, cuando uno empieza a ver, hay un montón de efectos en cascada que empiezan a afectar y me pueden poner en situación de crisis todo un estado, o una ciudad, o un lugar. Por eso lo importante es de tener no solamente, como se dice comúnmente, los fierros, sino también el personal y la formación para, como dije al principio, anticiparse, adelantarse y monitorear que nuestra infraestructura es crítica y nuestros servicios no se vean afectados. ¿Cuáles son, o aquellos que pueden amenazar nuestras infraestructuras críticas? Terrorismo, crimen organizado, el espionaje. Hay un montón de causas, hasta causas naturales, porque una inundación, un sismo. Chile, cuando fue el primer tsunami, hace varios años atrás, se recuerda, perdieron todo tipo de comunicaciones. Tenían una hermosa estructura de fibra, etc. Y terminaron salvándose por un equipo de HF que mantuvo las comunicaciones hasta que ellos pudieron recuperarse. Esto es como anécdota. Yo en ese momento era director general de comunicaciones de la Fuerza Aérea. Justo estaba en Palomar y salía un Hércules a Chile a prestar apoyo al vecino país. No tenían comunicaciones, pusimos a un suboficial, un equipo de comunicaciones, lo que teníamos, lo mandamos a Chile y me olvidé ponerlo acá, vi una foto, durmió más de 15 días en una carpita, esas chiquititas, tirado al lado de una pared,
y era el único medio de comunicación que tuvo el lugar del siniestro con Santiago de Chile, hasta que ellos pudieron recuperar sus comunicaciones. Vieron, por una cuestión natural, sus infraestructuras críticas fueron afectadas. No hubo más fibra, ¿por qué? Y dice, bueno, pero la antena con sismo se cae, las fibras se cortan, las antenas de telefonía celular de los edificios se caen, se desalinean los radioenlaces, muchas, como dice, tiene que tener línea de vista, se ve. Entonces, hay un montón de factores, y esto es un poco un resumen de todos aquellos elementos que pueden afectar el funcionamiento de una nación o pueden generar una situación de crisis. Fundamentalmente, en toda esta situación de crisis, lo primero y lo fundamental es recuperar rápidamente las comunicaciones, los modos de poder avisar a aquellos centros de comando y control, tanto a las Fuerzas Armadas que van a prestar la ayuda a la emergencia, a conocer cuál es la situación para poder implementar aquellas medidas que permitan limitar o reducir el daño ya generado. Pero acá tienen un resumen un poco desde el terrorismo hasta las causas naturales que pueden afectar nuestras infraestructuras críticas. Bueno, esto es un poco, no es el ABC, pero uno dice, bueno, está hablando de infraestructuras críticas, ¿cómo identificamos o cómo hacen las Fuerzas Armadas para decir cuáles son infraestructuras críticas y cuáles no? Bueno, este es un pequeño... esto me tocó hacerlo cuando yo estaba de J6, que empezábamos a trabajar en Ciberdefensa de Estado Mayor Conjunto, de tratar de identificar cuáles son los lugares que tenían para después empezar a clasificarlas. No todas tienen el mismo valor. Esto siendo un poco Hollywood, pero para hacer referencia, ustedes han visto que siempre entra el chico o la chica mala, que entran de dos, que tienen la pistola que nunca se le acaban los disparos, ellos aciertan siempre y del otro lado nunca tienen puntería, son 20, tiran y nunca le pegan. Pero normalmente, como se habla, cuando entran a un lugar y van siempre, terminan el servidor y llegan siempre al servidor correcto, a la ficha correcta, hay una granja de servidores, pero van exactamente al que tienen que tocar. Una inteligencia envidiable. Pero lo primero que hacen siempre es tienen que entrar a un edificio. Entonces, en esto entra la protección, no solamente la seguridad virtual, sino también en la seguridad física. Y eso debemos reconocer cuáles son nuestras vulnerabilidades también. Entrar a un data center no debe ser sencillo, no debería ser sencillo. Acuérdense que siempre tienen el dedo, le sacan el ojo, bueno, todas esas cosas así, son todos tontos y ellos van dos y tiran y nunca le pegan, ¿no? A veces tienen una herida, lo rozan, a veces. Pero bueno, pero salvando eso, lo que yo quiero que busquen o rebusquen en su memoria, que siempre hay una necesidad de una protección física del espacio y hay una violación, después hay que darle una protección física a todo lo que arma o lo que sea de la parte virtual. Esos son los análisis que hay que hacer en la estructura. Ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades en un lugar donde nosotros identificamos como una infraestructura crítica. Conocer para estandarizar. Y además eso sirve para estandarizar, al menos dentro de las Fuerzas Armadas, cuáles son los tipos de equipamiento, los software, los antivirus y todo lo que se vaya comprando. Y fundamentalmente en esto es la educación a la gente. Yo en esto un poco quiero ser referencial de poco transmitir la experiencia. Yo tenía mi gente ahí como digo en la jefatura del Estado Mayor, que vivían protegiendo el data center, todo el día revisando, teníamos ataques, todos los días teníamos ataques, algunos hasta por errores, de mayor o menor intensidad, y a veces me lo generaban internamente también. Los famosos PEN que ustedes colocan, que traen, que llevan de una máquina a la otra, que tenían virus, que eso lo traía de su casa, que alguien se metió en su casa, se lo metió porque quería ver si tenía la cuenta bancaria, si le podían violar la contraseña y robarle dinero.
Todo eso terminaba después en el Estado Mayor Conjunto. Lo ponían en el PEN y por ahí saltaba. Yo de golpe tenía un ataque que parecía que Rusia estaba muy interesada en saber qué hacía Videgain. Y no era así, me generaban, teníamos que identificar las máquinas, limpiarlas, ir a buscar. Por eso, fundamentalmente, el tema de la formación y la educación, en estos casos, es sumamente importante. La disciplina de la gente es sumamente importante. No digo que lo sean a propósito, a veces la ignorancia o el desconocimiento, o mi PEN está limpio, porque yo tengo un antivirus McAfee que lo pagamos 500 pesos, nos sale barato y queremos que estamos súper protegidos. Sí, tienen la protección, no digo que sea malo, tampoco, pero no es para en este nivel, ¿no es cierto? Entonces, estamos metiendo virus en la red desde el lugar menos impensado. Entonces, no solamente que hay que pelearse con los de afuera, sino que también hay que pelearse con los de adentro. Bueno, un poco este es ustedes después lo van a tener y lo van a ver en el escrito, en resumen, un poco lo que se hace o cómo se confecciona, ¿no es cierto?, para evaluar o qué hay que tener en cuenta cuando se evalúa una infraestructura crítica. Bueno, siguiendo con el cronograma, nace el comando de conjunto de ciberdefensa. Como todas las organizaciones, todo evolucionan y tiene que salir, o después de eso se genera un centro de supervisión y control de gestión de ciberdefensa. Eso fue por una resolución del Ministerio de Defensa, la 105 del año 2023. Esta es muy reciente, en los cuales el Centro de Supervisión y Control de Gestión es la Subsecretaría de Ciberdefensa, donde genera las políticas de control de gestión, y el Comité de Infraestructuras Críticas se dedica a identificar todos aquellos activos digitales críticos que estuvimos viendo anteriormente. O sea, ¿cuál es? Es el lugar donde se recopila y se mantiene actualizada toda la información, cómo está funcionando el sistema, cómo funcionan las Fuerzas Armadas, cómo funcionan los sistemas, y además mantener actualizada la información que me permite gestionar o proteger las infraestructuras críticas. Esto se hace cada cuánto tiempo, permanente. Esto debe ser una cuestión permanente, esto no es una vez por año, cada 5 años. Esto, al igual que la actividad de ciberdefensa, es 365 días del año, las 24 horas, los 7 días de la semana. No hay momento para descansar, no hay descanso. Es como en las guardias de un hospital. En el momento que dejamos libre, vamos a ser atacados vulnerados. El resto hace también inteligencia. Y esto es muy rápido, es la creación del Instituto de Ciberdefensa. Esto fue en el año, generado por una resolución también ministerial del 2021, y oficialmente comenzó a trabajar en el mes de enero del año 2022. Esto es uno dice, es un instituto, una escuelita más. Yo no lo veo así tan simple. Esto es muy importante dentro del Estado Mayor y de las Fuerzas Armadas, porque lo que permite este instituto es estandarizar conocimientos. A mí me tocó vivir la primera época cuando se generó el Comando de Ciberdefensa, y teníamos gente muy preparada y gente muy preparada, gente con mucha voluntad, gente con mucho entusiasmo, pero no todos estaban con los mismos conocimientos, oficiales como suboficiales. Esto, después de muchos años de lucha, se logró tener un instituto, porque no solamente, esto no es cuestión de poner un aula y unos bancos, y el pizarrón y todo lo que tenga que ver con la docencia. Acá es muy importante los profesores. Acá tener el nivel de profesores, no es muy fácil tener un nivel
o conseguir un nivel de docentes que nos formen. Esto es muy delicado. No sobran ni en Argentina ni en el mundo gente con conocimientos. Porque además esta gente que está muy capacitada está muy buscada por las empresas, que desde el punto de vista salarial nosotros no tenemos competencia. Entonces, no solamente esto es generar un instituto y es poner banco, alumnos, una tiza, un pizarrón y un PowerPoint, sino hay que conseguir los docentes que estén calificados y cualificados para impartir las clases. Y que realmente la formación o la inversión sea la necesaria para la protección del instrumento militar y la defensa nacional. Básicamente los dos cursos que se están dando ahora es el curso básico conjunto ciberdefensa para oficiales y suboficiales y los cursos avanzados para también oficiales y suboficiales. También existe para el medio civil, hay una diplomatura de gestión, que eso se da a través de la UNDEF, y este instituto tiene una doble dependencia, operacionalmente del Estado Mayor Conjunto, del Comando Operacional, y desde el punto de vista de la formación depende de la UNDEF. O sea que estos son planes aprobados, no solamente por la UNDEF, sino por los organismos, a ver si me está escapando el nombre, pero todo usted. La CONEAU, se me escapó. Para darle validez a este título y que este título tanto sirva no solamente para la actividad militar, sino también para la actividad civil. Y yo abajo le puse observatorio. Esta es una página que se puede entrar del Instituto de Ciberdefensa, esto se les recomiendo que entren. En la última hay una hoja que dice observatorio, y ahí sale normalmente o semanalmente o máximo cada 15 días, aquellos que les interesa curiosear un poquito, sale un informe de todos aquellos eventos o noticias importantes de ciberdefensa que han sucedido no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Aquellos que les gusta curiosear un poquito tienen la posibilidad de entrar. Hay unos informes semanales, a veces son quincenales, que pueden entrar y observar un poquito qué está sucediendo en el mundo de la ciberdefensa. Por eso se los puse para recordar, porque es bueno tomar nota y recordar o revisar o de vez en cuando curiosear para ponerse al tanto. Bueno, y por último, vamos a entrar lo que fue otro hito también importante dentro de la Fuerza Armada y dentro del área de ciberdefensa, que fue el desarrollo del primer conjunto de ciberdefensa y de guerra electrónica, el cual se realizó en la ciudad de Las Tuaninas, que está aproximadamente unos 300 y pico, un poco más de 300 kilómetros acá de la ciudad de Buenos Aires, en el Partido de la Costa. Más o menos que han ido alguna vez para el lado de a pasear, es el primer pueblo que tiene de la Municipalidad de Mar de Tuyú. Ahí todavía es mar y río medio juntos. Bueno, esto es un poco antes de entrar a entender el porqué del ejercicio, es ver un mapa de todos los cables submarinos que hay en el mundo. Un poco, esto es para entender de dónde viene el internet, cómo va, cómo está instalado en el mundo. Nosotros prendemos el teléfono, ponemos la computadora y anda, pero no sabemos muy bien de dónde viene y hacia dónde va. Bueno, esto es un poco el panorama mundial. Hay un poco más de 800 cables submarinos instalados a través del nivel del mundo, y según dicen los datos, yo no lo fui a medir, pero los que dicen que hay más de 1 millón de kilómetros, más de 1.000 millones de kilómetros de cable tirado. No sé, yo no los pude contar, pero sí hay muchos cables dando vuelta al mundo. Importante, ustedes pueden ver, sobre todo sí, aparte de Norteamérica, donde va, porque tiene la mayor clientela, sino ver Argentina, donde entra a través de la Antonina o a través, nosotros tenemos como backup
en caso que se caiga las toninas, el backup de internet de la Argentina entra a través del lado de Chile. Y si Chile tiene un problema, entra viceversa por este lado. Así que los que somos fanáticos, o los que son fanáticos de internet y que se les cae el celular y no pueden vivir, tienen un poquito de respiro, tienen un plan B. Pero nada es infalible. Bueno, esto es un poco para tener una idea de lo que está pasando en el mundo y de este tipo de conexiones, y un poco mostrarles el por qué surge, o a dónde vamos, por qué la necesidad de este ejercicio y mantener este ejercicio. Ahí, como pueden ver en la figura, este fue el objetivo físico a proteger, que es la estación de amarre que tienen los cables submarinos que entran en las toninas. Desde acá donde está el cable, acá este cable está enterrado. La distancia al mar más o menos son unos 1500, 1800 metros. Esto va sumamente enterrado. Y llegan a algún lugar a una profundidad hasta de 4000 metros de profundidad los cables. Este fue un ejercicio que no solamente es el edificio que es la estación de amarre que tiene Telecom. Adentro es un pequeño búnker. Cuando uno entra al edificio puede ver que hay como los muelles, como grandes cables con protecciones de gran estructura de cemento que no se ven, que están adentro, donde entran los cables tan tensionados. Cuando uno mira eso dice, llego a cortar uno de estos y se hace un problemita más o menos importante. ¿Por qué el ejercicio? Particularmente que le dije hoy, el tema de las infraestructuras. No solamente hay que proteger la infraestructura o que sean las redes, sino la infraestructura física. La infraestructura física, cualquier golpe de comando o ataque acá, o que tomen, penalizan toda la actividad de internet. Y lo importante es ver si yo puedo ver Google o puedo entrar a leer el diario. No es lo que a mí me importa. Lo que me importa es que son los sistemas de posicionamiento satelital y otras funciones que el Estado necesita o las Fuerzas Armadas necesitan para movilizarse, dirigir sus aeronaves, dirigir sus artillerías, drones, etcétera, etcétera. No es lo importante si podemos entrar o no al jueguito, ¿sí? Por eso hay veces que vemos cosas en las cuales uno no relaciona, entonces uno empieza a decir, ¿este edificio es una infraestructura crítica? Por supuesto. ¿Es una estructura a defender? Por supuesto. También no podemos ser incautos de que alguien me puede decir, ¿para qué voy a ir hasta ahí si puedo romper el cable? También puede ser, bueno, pero lo que yo no puedo dejar de hacer es defender lo que sé que puede ser factible de ataque o plausible de un ataque. Que me lo pueden tratar de cortar, no es tan sencillo, es posible, es posible. De hecho, recuerden el año pasado, este año viene con el gasoducto que iba de Rusia a Alemania, lo volaron en la mitad del mar, ¿sí? Todo es posible, no es tan sencillo ni todos están en capacidad de hacerlo. Tampoco sobran los actores que lo pueden hacer, ni tenemos todos los hombres ranas así que puedan bajar 3000 metros, 4000 metros, o sea, también se dificulta porque no todos tienen la misma capacidad, ni todos tienen las mismas armas para tratar de cortar en un lugar, ¿no es cierto?, próximo a la costa. ¿Por qué está esta escala en Astoria? Y dice, bueno, ¿por qué no lo ponen en Buenos Aires? Estamos más cerquita, somos más, lo podemos mirar más. Primero por una cuestión de un tráfico de barcos que afecta o pone en riesgo, ¿no es cierto?, el tema de cortes de cable. Segundo es el hecho de acá del Río de la Plata, es muy barroso y muy complicado para trabajar o hacer reparaciones e instalar. ¿Cuál es la ventaja que tiene las Toninas? Primero que está cerca de Buenos Aires, segundo tiene una pendiente bastante suave, arenosa, a diferencia del barro del Río de la Plata. Entonces, desde el punto de vista de instalación, funcionamiento y mantenimiento, la mejor opción resultó las Toninas.
todo tiene una justificación. Los ejercicios, ¿para qué son? Tienen que salir, todo el mundo intenta que los ejercicios salgan lo mejor posible, pero hay errores. Y ese es precisamente el objetivo de un ejercicio. Detectar cuáles son nuestras falencias, perfeccionar nuestros planes, entender si la gente lo entendió, cuál es su rol, lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. El ejercicio precisamente por eso, las acreditaciones son para pulir y que la gente, el error no sea en la situación real, sino sea en la situación simulada. Básicamente, ¿qué buscan en este ejercicio que fue el adiestramiento e integración de qué? Primero, era la primera vez que se hacía integrar no solamente las fuerzas, las 3 fuerzas armadas, sino las fuerzas de ciberdefensa de las 3 fuerzas del tamaño conjunto y las 3 fuerzas. Y fue, ¿por qué también yo le hice resaltar y lo puse con otro color, multidominio? Porque no solamente fue en los 3 áreas, tierra, aire y mar, sino también fue la que se dedica en el ciberespacio y en el aspecto de electrónica. Fue un ejercicio fuera de lo tradicional que hacen normalmente las Fuerzas Armadas, que es tierra, aire y mar. Esto entró en la parte cibernética y la guerra electrónica. Se entró en el 5.º dominio, como se dice. El 4.º, acuérdense que era el espacio, y el 5.º, la cibernética. Aprender, o esto es lo más importante, obtener la experiencia y lecciones aprendidas, comprobar el funcionamiento de todo aquello que yo preveo y de todas aquellas medidas que yo diseñé para estar protegido, a ver si realmente funcionan. En esto alguien simula defender o defiende y otros simulan atacar. Entonces voy probando, detectando si mis fortalezas son realmente fortalezas y detectar cuáles son mis vulnerabilidades. Y conocer el real grado de adiestramiento de la gente. La única manera de comprobar es, yo puedo decir que yo puedo correr 1000 metros en 10 segundos. Y ustedes me creen. La única manera que ustedes pueden desmentir eso es decir, bueno, ponete las zapatillas y corres a ver si es cierto. Bueno, para eso están los ejercicios. En los ejercicios muchas veces hay errores y está precisamente para eso. Por eso se lo hizo, acá se cumplió un doble objetivo, proteger una infraestructura crítica, adiestrar el personal y hacer un ejercicio no solamente el típico tierra, aire, mar, sino incorporar la ciberdefensa en un ejercicio. O sea que no dejó de ser un hecho importante, un hito importante en el adiestramiento de las Fuerzas Armadas. No todos los países están en esa capacidad. Y afrontar el desafío, porque es más fácil quedarse tranquilo en la unidad que afrontar estos riesgos, porque esto significa afrontar riesgos. Así que un poquito es un paso también bastante importante. Proyecto satelital, y me parece que tengo que apurarme. Este es un proyecto que nació de la Universidad de San Martín, que es el lanzamiento o todo el desarrollo, si todo va bien, en el cual van a ser lanzados al espacio los microsatélites Radarsat en banda X. Microsatélites porque son satélites que no van allá de, como ustedes podrían ver la figura, más allá de 1200 kilos. Radarsat son radares o son satélites que tienen lo que se llama radio de apertura sintética y trabajan en la banda X. ¿Qué significa la banda X? Que permiten sacar o revelar el suelo a pesar que haya nubes o algún elemento que obstaculice, a diferencia de satélites ópticos, obstaculice la visión. Ese es el gran mérito de este tipo de satélites que trabajan en este tipo de franja. Básicamente son satélites que es una constelación de 8 satélites como mínimo, hasta un máximo de 20, los cuales permite, a través de esas pasadas dentro de una órbita baja, las órbitas bajas son las que van de 1500 metros hasta 2000 kilómetros,
las medias 2.000 kilómetros hasta 35.000 y las altas las que van fuera de ese rango. Básicamente esa es cómo se divide los rangos de las órbitas. Este es un satélite de órbita baja, lo cual produce o tiene un rango que permite ir en su recorrida, levantar o recoger información de un mosaico de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Este 5 kilómetros, por eso hace teledetección y cartografía. La detección es la recolección de esos datos que van a este sistema, al satélite, que luego esa información es procesada y volcada a una cartografía. Mapa político, económico, social, etc. Pero fundamentalmente esto puede servir tanto para la actividad militar como para la actividad civil. Es dual. Para la actividad militar sirve para las cuestiones de monitoreo, búsqueda y rescate, vigilancia, control del espacio aéreo, control del mar, y del aspecto, o para esto en particular fue diseñado, para todo el conocimiento de suelos y todas las infraestructuras críticas, llámese puentes, todo. Puede reconocer cualquier movimiento o desplazamiento, deslizamiento de una infraestructura de hasta 1 milímetro. No me equivoqué, 1 milímetro. Lo cual vamos a hacer volver a Hollywood, vamos a suponer que el puente de Zárate de Brazo Largo empiece a tener, por los movimientos del agua, lo que sea su estructura, empiece a tener algún tipo de deslizamiento, movimiento de su estructura. Cualquiera con nuestros ojos nunca lo vamos a detectar ni lo vamos a visualizar. Los instrumentos de medición terrestres muy difícilmente puedan discernir que el puente ha tenido un movimiento de 1 milímetro. Estos satélites sí. Entonces, pueden hacer la tarea de prevención de cualquier tipo de anomalía en infraestructuras críticas. Básicamente es una órbita, como dije, de órbita baja, a nivel sincrónico, y sé que es polar porque va girando alrededor de la Tierra y pasa cerca de los polos, o sea, en una costa, y va barriendo y va haciendo, tiene una revisión tipo como si fuera un tornillo, va girando y vuelve a pasar por el mismo lugar, al menos esta constelación, cada 5 días va revisando otra vez el mismo lugar y bajando. ¿Cómo funciona? Tiene tres segmentos que son satelitales. Ustedes, como pueden ver, en la primera proyecta y hace el paneo del espacio terrestre. Esa información es bajada a 3 centros de estaciones o segmentos que son terrestres. La estación de la CONAE, que está en Córdoba, la que está en Tierra del Fuego y la que está a punto de terminarse en la base Belgrano en la Antártida. Entonces el satélite tiene la capacidad de bajar toda la información que va recolectando, la baja en esas estaciones y esas estaciones terrestres posteriormente van a un centro de explotación e información de datos. Ahí la información se recoge y se pasa a lo más importante, que es hacer el análisis de la información. Como les dije, es la capacidad hasta no solamente del uso dual, sino de reconocer aquellos que son estructuras estratégicas nacionales. Acá hay algunas fotos en las cuales pueden ver cómo es una foto óptica, la nubosidad que no permite ver ciertas áreas de la Tierra o del espectro, cómo se ve con un satélite que perfora la nubosidad. Pueden ver cómo se ve en la foto de arriba, cómo se ve en el mismo lugar con una cámara óptica, con un satélite que tiene una cámara óptica normal y lo que tiene un sistema de estas características de apertura sintética en la banda X. Aquello es una foto de nuestra flota china, es así como también tomado desde un satélite de estas características.
Esto no es del satélite de lo que estamos hablando, pero un satélite de similares características, así se ve, y esa es la capacidad que puede estar nublado. Vamos a tener esta capacidad de poder reconocer y ver dónde están realmente nosotros con nuestros propios elementos, sin depender de otros países, de la información, con nuestra propia capacidad de análisis, de ver y posicionamiento sin depender de terceros o contratar a terceros países. ¿Cuál es el único límite que en este momento tenemos en la Argentina? Todos sabemos lo que es el INVAP, lo que están haciendo otras empresas nacionales, se está trabajando mucho en el ámbito espacial. Este satélite sacando un sistema de guiado que viene de España, que se trabaja en conjunto. Todas las otras partes del satélite, están hechas con empresas nacionales. No es la misma característica del ARSAT, estamos hablando de otra cosa. Pero ya tenemos una capacidad de visualización desde el espacio que no la tienen todos los países. Llevamos ya radares. Ustedes piensen y busquen cuántos países tienen la capacidad de fabricar sus propios satélites. No llegan a 10. Nuestra única limitación, que va a estar subsanada si todo sigue bien, en el futuro, con el tronador, que nos falta el lanzador, tener nuestro propio lanzador. Si todo va bien, 2030 tendremos un lanzador que será de 750 kilos, todavía no va a servir para esto, pero entraremos en el mundo de los que tienen sus propios lanzadores. No son caminos fáciles, ni rápidos, ni baratos. Todos conocen lo que pasó con SpaceX, ¿no? Cuánta plata y cuántos fracasos tuvieron. Por eso a mí me molesta a veces mucho cuando el tronador tuvo un par de fallos de lanzamiento fallidos y las críticas son mortales. Miren qué le pasó a Rusia, qué le pasó a Estados Unidos. O sea, no les pasó nunca nada desde el primer lanzamiento. No son cosas fáciles ni sencillas de resolver. Hay muchos imprevistos, entonces todo significa tiempo, mucho desarrollo, mucha tecnología y dinero. Y nosotros estamos, son los pocos que todavía estamos enfrentando. A ver, otros países con otras cuestiones económicas ni siquiera se animan a enfrentarlo. El famoso empresario Linus Max, ¿cuánto dinero puso antes de tener un primer éxito? Entonces no seamos tan condenatorios con nuestros nacionales, con nuestros científicos, que parte del aprendizaje, lamentablemente, es el fracaso. Nadie quiere que fracase, pero es parte del aprendizaje y debemos asumirlo así. Si no, nadie se animaría a hacer nada y tendríamos que pagar todo. Bueno, en ese mapa estratégico un poco es el uso que tendría para la parte civil, que sería el tema del control de frontera, la infraestructura, como dije, crítica del país, pesca, poder gestionar, ver los suelos como están, poder ver ríos, desbordes, si no hay desbordes. Hay un montón de información que puede ser útil para casos de emergencia, aplicarla a la economía, al desarrollo territorial, al desarrollo poblacional. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es el SINVICA y un poco ver qué es el SINVICA, ese sistema de vigilancia y control aéreo. Veo que vamos saltando, pasamos de la ciberdefensa, del sistema de lo no tocable, pasamos del espacio y ya estamos llegando a la Tierra, poco a poco. Seguimos con la sonda electromagnética, pero estamos haciendo poco a poco pie en la Argentina. Bueno, básicamente el plan o plan quinquenal arranca ya por el año 1947-1951. La Argentina fue el primer país de Sudamérica que tuvo un radar dentro de todos los países de Sudamérica, que estaba instalado en Ezeiza y los alrededores para darle el apoyo, que fue en el gobierno el que impulsó todo este plan quinquenal, fue el general Perón.
En ese momento se compró eran 8 radares, eran unas cosas monstruosas, eran de origen inglés y fue el primer lugar o país de Sudamérica que tuvo control radar para la defensa nacional y para el control del tráfico aéreo. Con la virtud que estos radares, y fue pensado, ustedes recuerdan, quizás vean el Gloster Meteor, o lo recuerdan el nombre, por ejemplo. Bueno, fue pensado que ese era el avión de caza o el interceptor que tenía la Argentina en ese momento, que era una fuerza aérea importante, fue pensado para que opere con ese avión, o sea, la defensa. Ya en ese momento, lo que hoy es los famosos comando y control del espacio, bla, bla, y toda la historia, la Argentina ya en el año 47, como concepto, quizá había otro sistema, pero como concepto estaba al nivel del primer mundo. Y había sido concebido para no solamente el control del tráfico aéreo civil, sino para el sistema de defensa, que era el famoso Comando Operacional de Defensa Aérea, lo ejercía la Fuerza Aérea, pero no solamente aplicado, como dije, a la aviación civil, sino también para guiar o interceptar, ¿no es cierto?, vectores de otro país. O sea que no somos nuevos en esto, hubo sí frenos a lo largo de la historia y ya lo vamos a ver un poquito adelante, me voy a anticipar, se volvió a recuperar esta capacidad con el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Fue el impulsor. Si bien el doctor Duhalde firmó o dio el primer impulso, se potenció el primer gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, esto es un poco el desarrollo del proceso de realización en Argentina, donde vamos a entrar, donde el INVAP evidentemente tuvo un desempeño singular o destacado. Como dije del satélite, también busquen, investiguen cuántos países fabrican radares en Argentina, cuántos países en el mundo, y también les puedo asegurar que no pasan más allá de 10 y son los demás. Estos son desafíos también importantes y a veces nosotros somos tan exitistas que pretendemos que estas cosas funcionen de un día para otro. Entonces cuando dice el plan de realización va lento, bueno, la cuestión económica afecta, las cuestiones políticas también afectan, pero también hay un proceso de investigación y desarrollo, de innovación tecnológica, que hay que desarrollarlo. O sea, hay países o hay empresas, Raytheon, Bendix, que llevan años desarrollando, y nosotros pretendemos, después que nuestros científicos, nuestros ingenieros técnicos, hagamos un radar de un año para el otro. Nosotros, a otros les tenemos paciencia, pero a los nuestros no. Bueno, esto un poco comienza a desarrollarse con el radar de secundario de monopulso argentino. Este radar secundario nace particularmente primero para la aviación civil. Pero un poco los quiero ubicar en tiempo. Esto es un pedido, viene de un plan, de un requerimiento de la Fuerza Aérea, de un plan de radarización, cuando la Fuerza Aérea todavía tenía su comando de regiones aéreas y era responsable del tráfico aéreo como de la defensa. Después, más adelante lo vamos a ver, entra la ANAC y después está la EANA. Y ahí es donde se empiezan a diversificar las responsabilidades. Bueno, siguiendo con... Bueno, en el SINVICA hay dos autoridades, la de aplicación, que es responsable la control de gestión, y el responsable ejecutor es la Fuerza Aérea. Que básicamente, ¿qué hace SINVICA? Es responsable de la defensa, la vigilancia y el control integral del espacio aéreo. Y no vamos rápido, voy a fallar con todo el éxito. Bueno, un poco lo que quiero definir acá, y rápidamente, ¿qué es? ¿Por qué es aeroespacial? Porque es responsable del espacio interior y del espacio exterior, si lo quieren definir así. ¿Cómo se define el espacio? A 100 kilómetros de altura. ¿Y por qué? Porque es donde supuestamente este señor Karman, o Lenia Karman, que es un
alemán, pero un físico, perdón, eso no me salía, analizó que los aviones a esa altura, los de hélice en ese momento, a esa altura perdían sustentación y no podían volar. Entonces, esa es la famosa línea de Kármán donde separa el espacio exterior del espacio interior. Por eso se denomina lo que es atmósfera y el espacio exterior. Eso es básicamente para que tengan idea del porqué. Esto, al igual que lo que vimos, acá lo que quiero distinguir también, mucha gente dice que el control del espacio de la defensa es la EANA, y no tengo nada contra EANA, pero lo que quiero distinguir cuáles son las responsabilidades. La Fuerza Aérea, o el Ministerio de Defensa Aérea, a través de la Fuerza Aérea, es el responsable del control de los movimientos aéreos de todo el espacio de jurisdicción nacional, dentro de los que entra y sale. Mientras que la EANA es responsable de los servicios de navegación aérea. Navegación, servicios, que son servicios, las comunicaciones, la ruta de tránsito aéreo, búsqueda y rescate, lo que se denomina CNSATM, que es comunicación, navegación, supervivencia, hay traffic management, todo lo que tenga que ver con el movimiento aéreo, las comunicaciones, las redes de ayuda a la aviación. Pero el control del espacio y la defensa del espacio aéreo es de la Fuerza Aérea, y la navegación del tráfico comercial es responsabilidad de dar esos servicios la EANA. Esto para que quede bien claro, que muchas veces se confunden estos términos. Esto lo dejé con azul, era todo lo que tenía la Fuerza Aérea, porque esto era anterior a la creación de la EANA, que tiene que contribuir, el SINVICA a reservar los intereses vitales de la nación, que ya lo vimos, controlar los que son tránsitos aéreos irregulares o ilícitos, que son los famosos TAI, que por ahí van a escuchar, y cumplir con los compromisos internacionales. Esto fue lo que firmó en su momento el presidente Kirchner, que fue el concepto operativo integral defensa y tránsito aéreo, por eso de 2004, todavía no estaba la EANA, dividirla al país en zonas de defensa, y generar que los radares trabajaran o optimizaran a esa altura los 5.000 pies. ¿Por qué 5.000 pies, que son equivalentes a 1.500 metros? Porque donde las aeronaves de contrabando, estos Cessnas o que traen drogas, básicamente la altura que ellos más o menos vuelan con seguridad. Entonces era la altura que se tomó como mínimo base para poder identificar esta aeronave. Pueden volar más bajo, por supuesto, también puede ser detectado. Pero había que tomar una referencia para el diseño tecnológico de las antenas. Bueno, esta era la cantidad de medios. Bueno, básicamente cómo se conforma el SINVICA, o qué tiene que tener, las patas que tiene que tener. El radar de la vigilancia, aeronaves que pueden estar controlando, las comunicaciones, un centro de comando y control que unifique y estandarice las comunicaciones, identifique las aeronaves. Entonces, y la casa interceptora en caso de ser necesario. Discúlpenme que voy rápido, pero el Comando Conjunto Aeroespacial fue creado, nace el SINVICA, alguien tiene que cumplir la tarea, la otra es una tarea de control, alguien tiene que hacer la ejecución. Para eso nace el Comando Conjunto Aeroespacial, el cual depende del Estado Mayor Conjunto, está con su sede en Merlo, y estas son las normativas que rigen el funcionamiento del comando. ¿Cuál es su misión? Ejercer las operaciones de defensa aeroespacial. Acuérdense, aeroespacial, espacio, atmósfera y espacio exterior. De los espacios aeroespaciales de jurisdicción nacional en forma permanente de interés. Dependencias del Estado Mayor Conjunto. Las funciones, las Fuerzas Armadas tienen que ponerle los medios a disposición, llámese aviones, radares, que son de la Fuerza, mientras que las Fuerzas Armadas, por esa ley, tienen que adiestrar, alistar y sostener esos medios. Depende del comando, dice la Armada Nacional, genera el comando para su propia doctrina, los planes contribuyentes y las reglas de empeñamiento. ¿Qué son las reglas de empeñamiento? Son las reglas que en caso de una invasión al espacio aéreo, un TAI, lo que sea, ¿no es cierto?, son los diferentes pasos de cómo tiene que actuar este comando, desde la identificación hasta la intercepción. Después verá si viene el derrito de acuerdo a la hostilidad. Hay una serie son muy largos para explicarlo acá,
pero hay una serie de eventos que uno dice, ¿existe la ley de derribo? Sí, la ley de derribo existe, está vigente, está vigente. Lo que no se puede hacer o se autoriza para ciertos periodos del año. La OASI tiene ley de derribo. Lo que hace el país es ponerlo a funcionar o no ponerlo a funcionar. Normalmente cuando hay cumbres presidenciales, el presidente firma por un periodo finito de tiempo cuando tienen o da esas autorizaciones o esas prebendas a los comandantes para poder imponer o no la orden en caso de que se lleve a una cierta situación por la cual hay un montón de pasos previos. No es que el avión llega, no te conocí, ¡pum!, abajo. No es tan así. Hay que seguir un montón de reglas. Por eso muchas veces los diarios, está la ley de derribo y lo van a matar inocentes. No es que un piloto loco se levanta, va, tira el misil y no. Hay un montón de pasos previos, decisiones, interrogaciones, un montón de actividades que ahora, bueno, por el tiempo no lo podemos detallar. Que es precisamente identificar lo que es el tratamiento de lo que es el tránsito aéreo irregular, cómo se identifica aquel avión que no sabemos quién es. Básicamente este comando conjunto tuvo su función tuvo su primera gran estructura. Primeramente actuó esto es la foto en Resistencia, está próxima al aeropuerto. Acá están los dos primeros radares. Después se hizo el centro de vigilancia de Posada. Toda esta información viene a Merlo, donde está la SEC comando, y el comando alternativo que está en Aeroparque, en la van Aeroparque. Esto fue pagado en su momento por la provincia de Chaco, este edificio, por el gobernador Capitanich, toda esta estructura. Estos son dos radares, ya son viejos, van a ser próximamente reemplazados por radares del INVAC, que son radares que habían sido desafectados de las Fuerzas Armadas Españolas. Esto principalmente cuando empezó el Sinvica, las fuerzas estaban estandarizadas con los dos primeros radares viejos en Resistencia y en Posadas. Esto un poco la estructura, el por qué. Lo quiero mostrar. Básicamente que es conjunto, hay medio de las tres fuerzas, pero además hay fuerzas de las fuerzas de seguridad donde cuando se detecta que el avión o una aeronave es identificada como puede ser un contrabandista o de droga, inmediatamente se pasa la novedad. Tanto gendarmería, en ese puesto hay gente de gendarmería y la policía que transmiten a sus fuerzas y hacen la gestión que tiene que hacer la policía. Al hacer un delito, las Fuerzas Armadas no intervienen y está bien diferenciado lo que son las reglas, tareas de seguridad y defensa. ¿Es colaborativa la actividad? Sí, pero la intervención la hacen las fuerzas de seguridad. Acá hay gente del Servicio Meteorológico, gente de la EANA, hay una comunicación permanente. Toda la información que se ve en los aeropuertos se ve en este lugar. Es una actividad colaborativa. Bueno, esto es un poco los 4 pasos básicos. En el medio suceden otras cosas, pero para lo que sucede es detección, identificación, interceptación y seguimiento cuando se detecta una aeronave. Esto que estoy abajo, esto es una pantalla de cómo se identifica un avión comercial o privado, y esto es cómo se identifica un avión militar. Los aviones militares civiles tienen lo que se llama transponder, que es un código de 4 letras, de 4 números, normalmente uno puede ver en la pantalla. Ustedes cuando van al aeropuerto ven AR 1000 y pico. Bueno, eso normalmente después lo que sale reflejado en la pantalla, lo cual es el vuelo que se dice colaborativo, porque el hombre se identifica, la aeronave se identifica, uno puede hacer el seguimiento, por dónde va, su ruta, etc. Cuando no es colaborativo y se identifica una aeronave y no está identificada, es lo que se identifica como TAI. En los radares militares 3D, cuando los aviones se identifican a través de lo que se llama el IFF, que es la identificación amigo-enemigo, que ya es un sistema como principio similar, pero ya tiene de contramedida, es decir, tiene otras características. Esto es más o menos en la cabina de un avión, es como donde tienen que programar su identificación,
Y este es un avión de combate. Normalmente en este tablero central, donde está toda la parte de comunicación, un botoncito que se llama IFF, él se lo aprieta, si tiene actividad colaborativa, se identifica y se puede ver si el avión está de dónde viene y de acuerdo al radar. Si un radar militar se le identifica distancia, altura y ángulo y velocidad, mientras que en los radares civiles se identifica la distancia y la altura de vuelo. Eso un poquito es para que vean cómo se ve una aeronave militar, una aeronave civil en una pantalla radar. Bueno, la idea era un poco hacer del 2004 en adelante, si bien hay otra historia hacia atrás, pero rápidamente ver un poco la historia de los 6 temas principales de la radarización de Argentina. Lo que está en rojo es cuando se emplaza el primer radar en Bariloche, y el que se instaló para hacer todas las validaciones de OASI en Morón. Yo felizmente, o por orgullo, me tocó ser parte desde el punto de vista de comunicaciones de todo este desarrollo del radar, donde se hizo la cumbre presidencial. Hicimos la primera prueba de transmisión digital, satelital y terrestre desde Bariloche al centro de comando acá en Merlo, donde se probó este tipo de antenas. Después lo van a ver otro tipo de radar, que era el modelo o el prototipo para ver si funcionaba. Fue la cumbre presidencial en Bariloche. Así que uno ha participado de parte de esto de desarrollo nacional. Y fue ya el radar, ya han terminado las pruebas, para ser validado por la OASI, que se hizo en Morón. Bueno, el otro hecho importante es el reemplazo en Merlo del radar, de un viejo radar, por los nuevos, y el reemplazo de los radares móviles en Merlo también, un poco. Bueno, este era el radar viejo que estaba en Merlo, en el Centro de Comando Conjunto de Defensa, de Aeroespacial de Defensa, y este es el nuevo radar, hecho por el INVAP. Una pequeña diferencia. Eran los viejos radares tácticos transportables, y este es el nuevo radar por el INVAP. Y me queda poco tiempo. Bueno, estos son los tipos de radares. Esta es la ubicación para que dice que la Argentina no tiene control radar. Sí tiene control radar. Lo que no tiene todos los radares son todos radares de defensa militar, son todos radares 3D. Esto es un poco cómo están las instalaciones. Bueno, un poco quiero ir a ver, para que no se vayan. La instalación de un sitio radar. Esta es una instalación típica de un sitio radar ya terminado o de campaña ante una necesidad. Esto es un espectro de un lugar de más o menos 100 metros por 100 metros. Abajo están instaladas las cabinas de comunicaciones con su antena. Esto es una estación típica de una instalación de los radares que se están haciendo actualmente en Argentina, que van a llegar a ser 12 de defensa nacional en la segunda etapa. Este es el radar que se instaló en Cabo Domingo, en Ushuaia. Y ¿se acuerdan de la famosa identificación del avión en el sur? Bueno, esto es lo que ha permitido la instalación en Cabo Domingo del radar, el alcance. Fíjense lo que vemos. Acá se puede identificar tranquilamente el avión. Cuando fue identificado en todo este sector, ¿qué pasó? Fue identificado y se pudo identificar qué tipo de aeronave era y cuál era su derrotero. Antes los aviones lo usaban derechito para acá. Ahora tienen que, por lo menos le hacemos gastar más combustible. Esta es una posición, ¿no es cierto?, cuando está el radar, qué unidades, tanto de cuál es el alcance hacia el lado de Malvinas y cuáles son las unidades que se ven afectadas o podemos observar de nuestros queridos vecinos de Chile. Bueno, yo le dije al principio que era para pensar un poquito qué vimos y qué tenemos en la relación de tantas cosas diferentes. La defensa nacional, ¿por qué? Interviene, todo lo que vimos siempre, hablamos que intervienen organizaciones civiles, militares, universidades, privados, investigación.
a lo que vimos todo eso. Hay diferentes, no solamente instrumento militar, sino diferentes órganos de todo el Estado, de todos los ámbitos de la Argentina. ¿Qué logramos con esto? Con todos los medios que estuvimos viendo, el control y la vigilancia de las infraestructuras nacionales, como hacer también del espacio aéreo, marítimo, terrestre, espacial y del ciberespacio. Todo hecho por argentinos. La investigación y desarrollo más la innovación de los satélites y el radar resultaron innovación. Y lo que así rápido va pasando. El INVAP no solamente desarrolló la primera serie, sino que la segunda serie, que se están instalando los radares, y van a terminar en 2024, fue un cambio rotundo que no todos pocos tienen capacidad. Fue en base a las experiencias y lecciones aprendidas y la tecnología, han remodelado, no fue una modernización, fue una modificación sustancial de acuerdo a los pedidos que le hizo la Fuerza Aérea en base a la experiencia de modificar muchas de las capacidades que tiene radares, lo cual no todos los países están en capacidad de sus ingenieros de hacer cambios tan significativos como sufrió de la serie 1 a la serie 2. Lo que vimos, todos tuvo un uso dual. Todas las cosas que vimos, tiene el satélite, el radar, tiene un uso dual, no solamente para lo militar, sino también para las actividades civiles. Porque el radar fue para el meteorológico, fue para con las modificaciones, fue para la vida civil. El satélite tiene capacidades para el ámbito militar, para el ámbito civil. La ciberdefensa tiene capacidad de uso para ambos aspectos. Todo lo que vimos tiene un uso dual. Eso es lo más importante y la innovación de los argentinos. Como síntesis, ¿qué se logra con todo esto? Logra el mayor grado de conocimiento, soberanía nacional e independencia tecnológica. También con esto, no quiere decir que nosotros vamos a hacer todo y nos vamos a aislar del resto del mundo. Porque tampoco sería coherente decir eso. Pero en la medida que logremos, vamos a tener menor dependencia, pero además vamos a incentivar muchísimo más a la industria nacional y en la medida que nosotros desde la defensa incentivemos, las pymes van a poner a trabajar y gente van a poner a trabajar y van a poner a arriesgar sus empresas, su gente, su patrimonio, porque hay una salida y hay una capacidad del país no solamente de proveer, sino también de exportar. El Pampa ha subido sustancialmente los productos nacionales, pero no porque se fabriquen tantos Pampa, que la certificación al Pampa le ha permitido abrir mercados al exterior. Esto demuestra que cuando los argentinos nos ponemos a trabajar en serio y dejamos pensar en cositas que no debemos, tenemos la capacidad para hacer cosas y no tenemos que envidiarle nada a nadie. También debemos dejar de entender cuáles son los nichos los cuales podemos participar. Tenemos que tener la inteligencia para saber en qué mercado podemos participar y en qué no. Fabricar aviones de reacción, y sí, lo podemos hacer, pero va a tardar 30 años. Si justifica la inversión, bueno, ver cuáles son los nichos que nos conviene y ahí centrarnos y poner. Ya vendimos radares al exterior, se exportó. Ya hay contratos firmados o precontratos o intenciones con Paraguay. Ya el mundo empieza a mirar, porque ya lo usamos nosotros. Entonces dicen, bueno, hicieron uno, bueno, ya hicieron dos. Che, ya hicieron radares de control tránsito aéreo, hicieron radares meteorológicos. A ver, no son tan tontos. Y funcionan. Y esto no está aprobado por la Fuerza Aérea, por organismos. Esto para poder funcionar, porque entran a la nave de todo el mundo, están aprobados, certificados por lo básico, por el máximo organismo que regula el tráfico aéreo mundial. Entonces, estamos en capacidad de cualquier otra empresa de vender o exportar. Y seguramente los precios son significativamente diferentes. No somos los mejores del mundo, pero tampoco tenemos que sentirnos los peores. Tenemos que por ahí ayornarnos muchas cosas, dejar algunas peleas de lado y empezar a trabajar un poco más codo a codo. Civiles, militares y civiles. Hay una capacidad innata en la Argentina.
y debemos aprovecharla. Yo ya tengo 65 años, he visto varias peleas y no nos conducen a nada. Debemos acercar posiciones, esforzarnos y codo a codo. El pensamiento es libre y cada uno tiene sus ideas y hay que respetarlas. Pero algunas cosas debemos empezar a trabajar codo a codo y dejar algunas miserias de lado y empezar a trabajar. Y fundamentalmente debemos formarnos. Yo un poco le dejé ahí algunos decretos para que uno lea. Cuando empieza a leer no termina más de investigar, se hace larguísimo. Pero debemos estar formados, debemos hacer todo lo posible para que nuestros hijos, los que nos siguen, estén formados. Vamos a lograr todas estas cosas. Sin formación, sin educación, sin profesionalismo, no vamos a llegar a eso. Hay países que ponen mucha plata en educación. Nosotros no debemos perder de vista esa visión. Es lo que nos va a dar la independencia. La independencia no es porque agarramos un fusil. La independencia también está acá. Algunas cosas lamentablemente las pasé muy rápido. Yo dije que creía que iba a ser, me iba a sobrar tiempo, pero realmente me pongo a largar y soy larguero. Espero que haya sido de utilidad, de conocimiento. Estoy a su disposición y vuelvo a repetir, soy un agradecido de haber estado acá, de la invitación, porque yo amo mi profesión, amo mi país. Gracias a Dios tengo los 3 hijos en este país trabajando, gracias a Dios los tengo trabajando. Tengo hijos traidores porque yo soy de comunicaciones, se me hizo informático, yo hice comunicación, el otro es especialista en ciberdefensa, yo soy de Fuerza Aérea, se me casó uno con uno de Ejército, o sea que no me ha ido bien en la vida, pero soy un eterno agradecido de lo que me dio esta patria y soy un agradecido de estar acá, de poder contarle a ustedes mi vivencia de alguien que ya está pasando y transmitirle a ustedes, muchachos, pónganse en las pilas, estudien, fórmense, que siempre hay un día mejor. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a todos los presentes.